Y amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, Red Eléctrica de España y BT. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a don Antonio Vázquez y compartir con él sus criterios y sus preocupaciones. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga, es presidente de Iberia desde 2009 y presidente de International Airlines Group, IAG, desde su creación en 2010 como resultado de la fusión de British Airways y de Iberia. Se cumple precisamente ahora un año de la entrada en funcionamiento de la nueva sociedad. Antonio es también miembro del Consejo de Administración de Telefónica Internacional y presidente del comité organizador de FITUR, el certamen internacional de turismo, cuya última edición se celebró precisamente la semana pasada. Antes fue presidente del Grupo Altadis y presidente de Logista, artífice de la compra del 50% de la corporación cubana Habanos y de la fusión con Imperial Tobacco. Consultor de empresas en Arthur Andersen, después de pasar por Osborne y Domecq y de ser consejero de Aldeasa durante 10 años. Antonio Vázquez suele decir que esto es muy corto como para vivir amargado. Es un hombre positivo y optimista por naturaleza, negociador afable y cortés, de los que piensan que es más fácil seducir a la gente con palabras amables y argumentos bien fundados que avasallándola con el ingenio, la soberbia y los golpes en la mesa. Su talante fue decisivo para relanzar la fusión entre British Airways e Iberia, que estuvo encallada durante un tiempo. Esta fusión ha sido un éxito. De ella ha surgido una empresa española presidida por un español con domicilio social en Madrid, aunque sede operativa en Londres. Vázquez asegura que seguirá siendo una empresa española en contra de los que piensan que no. Ahora, Antonio tiene por delante, además de las dificultades de un sector gravemente afectado por la crisis, el reto de la creación de Iberia Express, una línea aérea de precios bajos para vuelos de corto y medio radio, a la que se oponen los pilotos de Iberia, protagonistas de una serie intermitente de huelgas. Quienes conocen a Vázquez aseguran que nada ni nadie va a lograr que tuerza el gesto ni ceje en el empeño. Está convencido, y de ello nos va a hablar también esta mañana, de que es el momento más apropiado y que hay que enfrentar la dificultad con el mismo empeño, sacrificio y esfuerzo que España necesitan para recuperar la credibilidad, la cultura del esfuerzo y salir de la crisis. Riguroso en sus análisis, tenaz en la consecución de sus objetivos, dotado de una enorme habilidad para formar y estimular equipos de trabajo, sensible como la música de calidad que él mismo interpreta y, sin embargo, duro y resistente a la fatiga. Es un gran honor recibirle hoy en el Fórum Europa. Querido Antonio, la tribuna es tuya. Muchas gracias, José Luis, por tus palabras tan cariñosas. Autoridades, señoras, señores, amigos, y muchas gracias también por darme la oportunidad de, el día antes de cumplir el primer año IAG, de poder venir a esta tribuna y compartir mi sentimiento y el sentimiento de las personas que estamos en Iberia, pues con este grupo de personas tan extremadamente representativas del tejido social y empresarial español. IAG cumple mañana su primer año, 24 de octubre, de hecho hoy, hace un año, no estábamos cotizando y el primer día fue el día 24. Antes de entrar en lo que ha sido IAG y un poco lo que es Iberia, sí me gustaría dar una brevísima pincelada de lo que es el sector de líneas aéreas, que es un sector bastante atípico. O sea, todos vivimos en crisis, pero resulta que el año 2010 fue el mejor año en la historia de las líneas aéreas. No ha habido nunca un mejor año que el año 2010. ¿Cómo se come eso? Si era un año donde todo iba mal. Bueno, pues las líneas aéreas lo hicieron estupendamente bien en el año 2010 y este año
si la crisis bancaria no se resuelve, puede ser el peor de la historia mundial de las líneas aéreas, cuando teóricamente debería haber alguna salida de la crisis. Me voy a referir un poquito más a ello. Nosotros, yo hablo en nombre de un sector que tiene dos grandes limitantes. Una es el ciclo económico, dos grandes condicionantes. Una es el ciclo económico y la otra es el precio del combustible. Y no necesariamente están correlacionadas con realidades ni están correlacionadas entre ellas. A veces se correlacionan de manera positiva y a veces negativa, pero son las dos coordenadas claves que son las que marcan exactamente qué es lo que pasa en nuestro sector y en nuestras compañías. En lo que se refiere al petróleo, el petróleo ha terminado condicionando lo que es la gestión de nuestras compañías. El petróleo representaba hace 10 años un 13% de la cuenta decir de la cuenta de resultados y de los costes es lo mismo, porque estas compañías no tienen margen. Por lo tanto, los costes y los ingresos son casi iguales, cuando hay suerte. Pero el petróleo, que representaba un 13% del costo, pues en este momento representa una tercera parte del costo del producto. Por lo tanto, la gestión de las compañías está vital y decididamente condicionada por lo que es la gestión del propio combustible. Y a ese respecto, toda la industria se está dedicando a trabajar muy duro en todos los frentes, con renovaciones de flota, con mejora de tecnología. En el caso de Iberia estamos renovando flota ahora, dándole la razón a Pepe Hidalgo de que el 330 es más eficiente que el 340 y comprando 16 330. Bueno, estamos renovando flota para hacerla mucho más eficiente. Estamos mejorando operaciones, hemos estado trabajando con AENA, aquí está su presidente hasta el viernes. Hemos estado trabajando muy de la mano con aproximaciones verdes, mejoras operacionales, etcétera, etcétera. Estamos trabajando en proyectos que miran al futuro, porque el problema del combustible no solo es que es caro, sino que teóricamente pues tiene fecha de caducidad. Y estamos en proyectos alternativos con biocombustibles, tanto de segunda como de tercera generación. Tenemos un proyecto con algas, tenemos un proyecto con camelina. En el Reino Unido y British Airways tenemos un proyecto con aceites residuales, de manera que procesando desperdicios de alguna forma nosotros podamos utilizar un sustitutivo menos contaminante y más eficiente. Y tenemos el proyecto estrella que debería tener la industria, que es el proyecto del Cielo Único Europeo, que ese es un proyecto que no depende solamente de las líneas aéreas, sino que fundamentalmente depende de los gestores de la cosa pública, depende del sector público. En Europa los aviones vuelan un poco en zigzag y si fueran directos el ahorro de combustible, el ahorro en costo de combustible que se produciría anualmente estaría en el entorno de los 4.000 millones de euros. Es decir, hoy se gastan 4.000 millones de euros más por estar volando en zigzag, por falta de acuerdos institucionales entre los distintos nudos de control de tráfico aéreo en Europa, que se podrían evitar perfectamente bien y además contaminar con muchísimos menos millones de toneladas. Quizá el paradigma en lo que se refiere a medio ambiente y combustible en materia regulatoria está en la entrada en vigor desde el principio de este año de la inclusión de la industria aérea dentro de lo que es el comercio de emisiones, dentro de la línea de que el que contamina paga, que en principio a la industria le parece perfectamente bien, se fijan unas fases con un suelo histórico y el que crezca a partir de ahí paga unos derechos de contaminación a aquellos que decrecen. En principio nos parece que es un modelo estupendo porque en teoría no es un impuesto y en teoría debería lo que se recauda de ir aplicándose a mejoras de medio ambiente. En la práctica está siendo un dolor de cabeza porque lo está aplicando de manera unilateral Europa y está creando una guerra en concepto de trading con otros países del mundo, con Rusia, con los Estados Unidos, con China, etcétera. El segundo es el combustible. El segundo gran condicionante al que me refería es el ciclo económico. Teóricamente hay una correlación bastante lineal de que en la tendencia del PIB, es decir, la evolución del número de pasajeros dobla la tendencia del PIB. Sube un 4, si el PIB está creciendo un 2, baja un 4 si el PIB está bajando un 2. En principio hay una correlación y hay una correlación muy importante. Quizá con una tendencia anticipada en lo que es facturación de cargo
Y la facturación de cargo en nuestra industria es un indicador que todo el mundo toma con muchísimo interés, no solo en nuestro sector, sino en cualquier sector de la economía, porque es un anticipador de tendencias. Si se colapsa el trading de mercancías, hay un problema en la economía real. Si se anticipa que funciona, pues son vientos de esperanza. En este momento, en los últimos 5 o 6 meses, está decreciendo la facturación de cargo en general. A nosotros nos va bien, pero está decreciendo en general. Un matiz importante en nuestra industria, para entenderla desde un punto de vista macro, es que, aunque tiene el glamour, la fama y la realidad de que es una industria como muy internacional, vivimos de movernos, es probablemente el sector industrial menos globalizado que existe en el modelo económico. Si se ve la cadena de valor, que es la prestación de servicios de transporte, pues los fabricantes de aviones son absolutamente globales, la mayor parte de los servicios son globales, la mayor parte de las industrias son globales, y si entendemos por global algo que se fabrica en cualquier parte del mundo y el mismo producto se vende en cualquier parte del mundo, nosotros somos la industria menos global que existe, en el sentido de que nosotros producimos cada quien en nuestro hub. Los alemanes son alemanes, los franceses son franceses y nosotros somos parte inglesa, parte española, parte lo que sea, pero nosotros estamos condicionados totalmente por nuestro hub. ¿Esto qué significa? Esto significa que esta industria, uno de los matices diferenciales más graves que tiene a la hora de compararse con cualquier otra, es que esta industria nunca ha externalizado la producción a fuentes donde la mano de obra es más barata. La producción sigue manteniéndose en el hub de origen. Iberia produce fundamentalmente en Madrid y Lufthansa produce fundamentalmente en Frankfurt y Air France produce fundamentalmente en París. Luego, el mismo producto, porque el avión es prácticamente el mismo, lo producen Boeing, Airbus, que son fabricantes globales, el mismo producto con una configuración que se compra en el mercado, que es absolutamente global y que uno se la diseña a su manera, pero explotado con unos costes de operación intrínsecamente locales, da unas diferencias de eficiencia tremendas de unos fabricantes por otros. Otro aspecto importante de nuestra industria, que probablemente tiene que ver con herencias de la posguerra, temas de national security, temas de compañías de bandera, etcétera, es que es una industria absolutamente fragmentada. Es decir, es una industria donde el proceso de consolidación, que hasta ahora ha sido bastante importante, se ha dado estrictamente con carácter regional. El proceso de consolidación se ha dado, en el caso de Europa, bueno, se empezó Air France KLM, luego Lufthansa ha ido integrando dentro de su grupo British Midland, que ya está saliendo, Swissair, Brussels y una serie de compañías, Austrian Airlines y una serie de compañías que se han ido agrupando, de manera que regionalmente en Europa han quedado 3 grandes grupos, que es el grupo Air France KLM, el grupo de Lufthansa con todas las compañías que me había referido anteriormente y el grupo IAG integrando British Airways con Iberia, que es el tercero. Y básicamente quedan operadores con unas operaciones de nicho importantes, con unas operaciones con unos segmentos muy concretos, pero la industria prácticamente se ha ido consolidando. Esto en los Estados Unidos es exactamente igual. La fusión de United Continental, Delta con Northwest, se han ido fusionando una serie de compañías. Ahora está en proceso, prácticamente ya llegando a su momento final, la fusión entre LAN y TAM en América Latina. En Asia hay otra serie de movimientos consolidadores, pero todos son regionales, lo cual no ayuda a la globalización. Hasta que no haya movimientos transatlánticos, transoceánicos, por así decirlo, o transregionales, la consolidación no dará su paso adelante. Nosotros estamos en Iberia absolutamente convencidos de que llegaremos a ver compañías con 3.000 o 4.000 aviones, que en este momento no las hay, y las llegaremos a ver en el momento en que las trabas de inversión extranjera desaparezcan en la práctica totalidad de los mercados donde existen. O sea, nadie puede tomar control de una compañía europea sin ser europeo, ni en Estados Unidos, ni en América Latina, ni en ninguna parte del mundo. En sustitución de esta falta de posibilidad de globalizarse por la vía de los capitales, es decir, dicho de otra forma, estas políticas de cielos abiertos, de open skies, que existen entre Europa y Estados Unidos, los cielos están abiertos a todo menos al equity. Los capitales no pueden volar todavía con restricciones, ¿no? Bueno, esto en algún momento desaparecerá, pero en ausencia de esta capacidad de movimiento de los capitales,
las compañías, la industria en sí, con su necesidad vital de conectividad, lo que ha ido desarrollando son una serie de alianzas en mayor o menor grado de intimidad que van desde el código compartido hasta la Joint Business Agreement, como la que nosotros tenemos con British Airways y American Airlines, que nos permite explotar todo el corredor que hay entre Europa y los Estados Unidos en un régimen donde somos prácticamente una sola compañía, con incluso neutralidad en el metal que se utiliza. Iberia, en ese sentido, ha estado absolutamente activa, es decir, nosotros no podíamos estar de espaldas. Se refería José Luis en la introducción a una situación en la que las conversaciones con British Airways en un momento determinado estuvieron prácticamente detenidas, pero la razón de esta detención pues era que la industria estaba viviendo probablemente el peor colapso de su historia en el año 2009. El año 2009 el peor de la historia, el año 2010 el mejor. Es una volatilidad brutal, ¿no? Entonces, cuando se retomó la relación con British Airways, con quien ha existido siempre una excelente relación, cuando se retomó la relación con British Airways, lo que nos dimos cuenta era de que la complementariedad entre las dos compañías era absolutamente fantástica, perfectamente asumida, y que lo que había es que poner bien puestos los 4 temas que hay que poner claro en una fusión. El resto es trabajo de buenos asesores, pero 4 temas bien puestos. Por eso, y entre paréntesis y como cuña comercial, yo en estas negociaciones que se dilatan 2 años no creo nada, en ninguna, porque donde puede haber un principio de acuerdo se nota el primer día, si no luego después las cosas no funcionan. Pero bueno, nosotros hicimos nuestra fusión con British Airways, que estamos celebrando el primer aniversario mañana, y en paralelo lo que sí desarrollamos fue esta Joint Business Agreement a la que me refería con American Airlines, porque para nosotros era absolutamente vital que el acceso al Atlántico de parte nuestra no fuera solo al centro y sur, sino que tuviéramos un acceso al Atlántico Norte dentro de un perímetro y dentro de un conjunto de operación que nos diera conectividad total dentro de los Estados Unidos. Y eso se hizo. De manera que Iberia, en este momento, está trabajando bien asentada desde el punto de vista de perímetro institucional, si no estamos trabajando ya solo con las miras de un hub que mira a medio Atlántico, sino que estamos mirando en este momento a todo el mundo, y desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista estratégico, la compañía tiene 3 prioridades clarísimas. Una, que es desarrollar el largo radio. No hay ninguna compañía de red que sobreviva con el corto y medio radio. Desarrollar el largo radio y desarrollarlo al máximo posible. La otra, que es desarrollar el hub de Madrid a tope, al máximo de lo que se pueda, y la otra, que es fundamental, porque no se puede hacer ninguna sin la otra, es reformar sustancialmente el modelo de operación de corto y medio radio para tener una operación sin ningún tipo de complejos, donde no estemos todo el día atemorizados porque estamos perdiendo dinero con la conexión, y que podamos alimentar y retroalimentar la red de largo radio con potencia, con fuerza, con desparpajo y con visión de futuro. Básicamente, esas son las 3 cosas. En el desarrollo del largo radio, Iberia en este momento, aparte de las decisiones que ha tomado en relación con la red, pues está tomando decisiones importantes en materia de producto. Vamos a reformar íntegra la clase turista, la clase business de largo radio. Vamos a tener un producto absolutamente de élite y state of the art en materia de entretenimiento individual, etcétera, etcétera. En el Hub de Madrid tenemos un programa con una inversión multimillonaria con AENA, con la comunidad, con el ayuntamiento, con todo el mundo, una inversión multimillonaria, de manera que podamos ir haciendo que el Hub de Madrid, que tanto premio y tanta alegría nos ha dado desde el punto de vista estético, nos la dé también desde el punto de vista operativo, y que funcione y funcione cada vez mejor. Y estamos en este momento, que es un poco lo que es más punta de noticia, estamos trabajando a tope y en cuerpo y alma con tener un modelo de operación en el corto y medio radio que funcione y que nos permita no solo sobrevivir, sino ser cada día más importantes a futuro. Me voy a detener un minuto ahí y luego ya abro todo al debate. No sé si voy mal de tiempo, bien de tiempo, José Luis, o cómo debe funcionar esto. La situación que Iberia tiene con el corto y medio radio es muy sencilla. España, si se ve la portada de uno de los medios de comunicación económica hoy, viene, no sé si anda Carlos Palacio por aquí,
pero viene un nuevo amigo al club, que es el AVE Low Cost. Ese no lo teníamos hasta ahora. Es decir, el nivel de competencia que existe en este momento en España en lo que son tráficos de corto radio no puede ser más alto, simplemente no puede ser más alto, es imposible. Nosotros como compañía aérea, como compañía de red, nosotros tenemos que estar mirando nuestro largo radio. Si tuviéramos que vivir de corto y medio, sinceramente creo que la decisión estratégica que la compañía tendría que tomar sería otra y muy diferente. Pero nosotros tenemos que estar pensando en nuestro largo radio, que es nuestra gran prioridad. Y en nuestro largo radio estamos compitiendo con unos operadores que antiguamente eran pequeños operadores que nos hacían la distribución en el otro lado del Atlántico y hoy, gracias a Dios, son magníficas compañías que han crecido y que están funcionando y que, por lo tanto, presentan una competencia tremenda en el largo radio también. Y me estoy refiriendo a grandes actores de la consolidación mundial como es LAN, como es TAM, como es Avianca TACA, que son compañías muy importantes. Nosotros tenemos que competir en el largo con esas compañías. Esas compañías tienen un producto similar al nuestro, podemos tenerlo igual, no hay problema, y esas compañías tienen una estructura de coste mucho más barata que la nuestra y muy inferior a la nuestra. Ese es un punto. Nuestra ventaja competitiva está en la conectividad en Europa, está en el corto y medio radio. Si nosotros lo que hacemos es achicar la conectividad porque estamos perdiendo cada vez más, lo que nos estamos es quedando a merced de alguien que en un momento determinado nos va a comer el terreno en el largo radio. Por lo tanto, nosotros, nuestra ventaja competitiva, que es la operación de corto y medio radio, y en definitiva la alimentación de la red, tenemos que construirla, tenemos que consolidarla, tenemos que hacerla muchísimo más grande y ver que todas las personas posibles que en nuestro radio corto y medio puedan volar a nuestros territorios de destinos naturales, lo hagan a través de nuestro hub. Esa es un poco la estrategia. ¿Por qué no podemos hacerlo? Pues porque se pierde un dineral. Tenemos la mayor competencia que existe en Europa en tren de alta velocidad, está en España, viene el segundo tren de alta velocidad de bajo coste, como decía antes, que vendrá pronto. Tenemos la mayor competencia de compañías de bajo coste que existe en Europa, la tenemos en España. La mayor penetración de compañías de bajo coste la tenemos en España. ¿Consecuencia de que hay muchos, de que hay pocos aeropuertos? No lo sé, ni voy a entrar en valoración. Lo que sí sé es que ya están y que esa es la realidad. Y, por lo tanto, la capacidad de tener márgenes en el corto y medio radio en España es prácticamente imposible. Por lo tanto, nosotros la única forma que tenemos de hacerle frente a esa situación es alimentar nuestra red de largo radio con una operación de corto y medio, con unos costos que sean comparables con compañías que en este momento lo están haciendo muy bien. ¿Quién lo está haciendo muy bien? Vueling lo está haciendo muy bien. Aquí está Josep Piqué. Vueling lo está haciendo estupendamente bien. Y es una compañía que gana dinero. Y paradójicamente resulta que en España ganan dinero las compañías de bajo coste y no ganan, en Europa ganan dinero las compañías de bajo coste y no ganan dinero las compañías de red. Entonces, lo que nosotros hemos puesto encima de la mesa es que queremos operar el mismo avión, el 320, en las mismas rutas, que son rutas dentro, básicamente, de Europa o dentro de España, en las mismas rutas y con las mismas condiciones de operación que Vueling. Que Vueling tiene firmada con SEPLA, que no estamos hablando de un sindicato de bajo coste, estamos hablando del mismo sindicato, ¿vale? Y por eso se pone encima de la mesa un proyecto que es muy sencillo. Un proyecto que se dice, nosotros como Iberia no tocamos el salario de nadie de los que están en Iberia, no despedimos a nadie de los que están en Iberia, fuera de los mecanismos normales de ERES y tal que la compañía tiene planteado, no se hace ninguna reducción de personal especial, se crea una compañía nueva, lo cual me parece que debe ser un motivo de fiesta para todo el mundo, ¿no? O sea, se está creando una aerolínea nueva en Madrid que crea 500 puestos de trabajo, o sea, esto es para abrir champán, esto no es para ponerse triste, ¿no? Se crea una aerolínea nueva, operando con base en Madrid, que el primer año crea 500 puestos de trabajo, que irá creciendo hasta tener prácticamente 1.000 personas en los próximos 2 o 3 años, que empieza a operar modestamente con 4 aviones, luego va creciendo, hasta que la compañía tenga un potencial de operación en red que a nosotros nos dé la garantía de futuro que estamos necesitando. Luego, lo que estamos poniendo en la mesa son 2 velocidades, que parece que sindicalmente es un poco la solución de Europa. Estamos diciendo, fue bueno mientras duró para los que ya están dentro, no le tocamos a nadie nada,
Los nuevos que entran en un convenio que también tienen derecho a entrar, que hay 2.000 pilotos parados en España. Entonces, los nuevos que entren, que tienen derecho a ganarse la vida, entran en unos convenios que ya existen, firmados, suscritos por Sepla, con una compañía tan seria y tan digna y tan honorable como es Vueling, empiezan a operar en esa compañía y vamos poco a poco creciendo y tirando hacia adelante. Bueno, los distintos colectivos de la compañía, el colectivo no pilotos, en principio lo vio con bastante buenos ojos. Luego, en el camino, en estos procesos largos, siempre hay cansancios y descansancios, pero no es un tema que nos preocupe, porque gracias a Dios la semana pasada ha quedado ultimado el tema con los colectivos de tierra. Estamos terminando de hablar con el colectivo de TCPs, de azafatas y de sobrecargos y tal arriba, y lo que está en este momento en tela de juicio, o lo que está sobre todo en vías de solución, es el desacuerdo y el desencuentro con los pilotos. Nadie discute la solución, nadie. No hay una sola persona en Iberia, no hay un solo piloto en Iberia que diga esta solución es incorrecta, ni uno. Lo que sí están diciendo es no queremos que haya una compañía fuera de Iberia, que no sería fuera porque el 100% de las acciones las tiene Iberia. No queremos que haya una compañía fuera de Iberia, sino que queremos que el convenio se haga dentro de Iberia. Rafa Sánchez Lozano y yo, cuando metimos mano en este tema, estamos hablando de octubre 2009, o sea, que esto no es que nos lo hayamos inventado en 24 horas. Este tema lo pusimos encima de la mesa en octubre del 2009 y se dijo, señores, en España es ilegal tener dos convenios. No se puede tener bajo un mismo parámetro dos convenios. Luego tenemos que hacer otra empresa con otro convenio distinto, tipo el convenio de Vueling, para poder operar con las dos. 100% Iberia, no está, aquí no hay nada alambicado. No, vamos a hacerlo dentro de Iberia, vamos a modificar el convenio de Iberia. Lo que hemos estado es 2 años trabajando para modificar el convenio de Iberia. De verdad, lo que no se hace en un mes no se hace en 2 años. Y al final no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo, porque las propuestas que estaban viniendo de una parte y de otra, al final del día, significaban dejar Iberia vinculada con unos pasivos históricos que en este momento tiene y que no puede permitirse de cara al futuro. Porque, francamente, es imposible que nosotros podamos prever cómo va a desarrollarse el ciclo y el petróleo, que son dos variables que creo que no se pueden resolver en una mesa sindical. Y esto es lo que está encima de la mesa. Entonces, bueno, nosotros esperamos que los temas funcionen como tienen que funcionar, estamos dando los pasos que hay que dar. Iberia Express, están ustedes cordialmente invitados a su inauguración, pero yo creo que el día 25 de marzo hace su primer vuelo, porque es una compañía que tiene que empezar a funcionar con la temporada. ¿Estoy en lo correcto, Rafa? 25 de marzo hace su primer vuelo con la inauguración de la temporada de verano. Es un motivo de ilusión enorme para Iberia, enorme, porque creo que nos va a dar una fuerza para poder movernos en el contexto nacional e internacional tremenda, y es un motivo de esperanza tremendo para la mayor parte de los trabajadores de la compañía, que al final lo que están entendiendo es que al dar los pasos que hay que dar, en el momento en que hay que darlos y con la solidez que hay que darlos, lo que estamos es beneficiando el presente y el futuro de las familias que hoy viven de Iberia y que seguirán viviendo de Iberia. Por mi parte, es todo. Yo estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias, Antonio. Pues empecemos las preguntas. Mañana, como usted mismo ha dicho, se cumple el primer año del funcionamiento de AIG, propietaria única de Iberia y British Airways. Probablemente no todo habrá sido coser y cantar. Santos Correa le pregunta, ¿han surgido vicios y defectos ocultos? Dejar aparcados en BA los millonarios compromisos por pensiones no es una bomba de relojería que estallará tarde o temprano. Ustedes dijeron que el modelo era escalable para dar acceso a otras compañías aéreas. Y Alicia López le pregunta, ¿qué aerolíneas tienen ustedes en cartera? ¿Hay alguna española entre ellas? Bueno, vamos a ver. Hemos cosido y yo particularmente he cantado.
O sea que sí ha sido coser y cantar. Lo hace usted muy bien, además. Muchas gracias. A ver, yo creo que eran dos compañías, un par de matices que son importantes. Primero, eran dos compañías que se conocían muy bien. Cuando el gobierno español decide privatizar Iberia y habida cuenta de que Iberia no tenía ninguna experiencia en mercados de capital, en su momento decide privatizarla con un núcleo estable de accionistas que de alguna forma, con un pacto, con un compromiso de estabilidad en el capital de 5 años, que de alguna forma permita los primeros pasos, la primera andadura de Iberia en bolsa, que permita hacerla sin grandes sobresaltos, o sea, no estar expuesta a que mañana caiga una OPA o algo por el estilo. Dentro de ese grupo, aparte de representantes de lo que era el sector industrial y el sector financiero español, dentro de ese grupo se elige a British Airways, minoritariamente también American Airlines en la primera fase, se elige a British Airways como socio industrial, porque se entiende que la compañía también necesita ir acompañada del know-how de un socio industrial con garantía y con tiempo suficiente de haber estado en el mercado de capitales. También fue privatizada en su momento. Luego, la andadura y la relación Iberia-British Airways es una relación que cuando acometemos la fusión, pues es una relación de casi 10 años. Por lo tanto, el conocimiento de las personas es importante. En segundo lugar, yo creo que el grado de sintonía entre Martin Broughton, Willie Walsh, Rafa y yo, que fuimos los 4 que nos sentamos a hacer esta cosa, no ha habido más nada, y luego después la eficacia de las personas que han estado trabajando en este proyecto, lo que ha hecho es que sea un proyecto muy rápido, donde las cosas se hayan puesto muy claras encima de la mesa y donde desde el principio le hemos llamado al pan pan y al vino vino. Estas cosas no se pueden alambicar. Y ahí tengo que darle un crédito tremendo al pragmatismo británico, que ayuda una barbaridad en este tipo de situaciones, porque no es nada desapasionado, es súper racional y ha funcionado muy bien. Por lo tanto, el segundo tema es que ha habido primero, buena relación antigua, segundo, buena afinidad entre las personas. Y el tercero, que es muy importante, es que nosotros no estamos acometiendo una fusión operativa, no queremos acometer una fusión operativa. Por eso cuando nos salen estas banderas de estamos salvando la patria, se le está entregando la patria al inglés y todas estas cosas que se cuentan cuando no hay justificación racional para determinado tipo de actitudes, bueno, pues uno la ve con un cierto grado de paciencia y a veces de desesperación. Sí, no hay fusión operativa. Precisamente la vocación que tiene el grupo IAG, primero se llama International Airline Group, porque no hemos podido encontrar un nombre más feo para no tener nunca la tentación de usarlo comercialmente. O sea, más feo no puede haber otro, ni menos comercial. Entonces, hemos creado una compañía holding, que es un hub de equities, donde lo que se han integrado son los capitales. Iberia sigue siendo Iberia, British Airways sigue siendo British Airways. Si mañana, y ahora me referiré a otros targets, si mañana entra otra compañía, lo que queremos es ser muy friendly, ser muy amable, que venga sin perder su identidad, su razón social, su marca, su nombre, porque las relaciones de una línea aérea con el colectivo al que pertenecen, con los países, son tremendamente emocionales. El sentido de titularidad que tenemos los que estamos aquí sentados con respecto a Iberia es de todos. Entonces le pertenece un poco a todos. Y entonces, bueno, a mí yo no voy boda ni evento en el que no me regañe alguien, ¿sabes? Entonces yo creo que con ese sentido de titularidad y con ese sentido de propiedad, en el sentido de ownership inglés, que tiene la gente con respecto a las compañías aéreas, es completamente absurdo que nosotros tratemos de crecer como grupo incorporando líneas aéreas, quitándole la marca y quitándole la identidad. Es todo lo contrario, ¿vale? Por lo tanto, al no haber fusión operativa, al haber solo una fusión de capitales, nosotros no estamos teniendo un proceso de integración. La integración es simplemente a nivel de que el señor Chief Executive de Iberia y el señor Chief Executive de British Airways, que son los que de verdad están tirando para adelante de estos negocios, en conexión con el Chief Executive de IAG, se pongan de acuerdo en la mejor manera de ir generando sinergias. Pero es solo sinergias. Y desde el punto de vista operativo, lo que estamos desarrollando es un modelo que le estamos llamando plug and play, que es un modelo en el que cualquiera que venga sin perder su nombre, su identidad y tal, se enchufa, empieza a funcionar y empieza a obtener sinergias de compras, de flota, de coberturas de combustible, etcétera, etcétera. Ese es un poco el tema. Por lo tanto, no es que esté pintando un paraíso maravilloso de luna de miel, sino yo diría que es que no ha habido luna de miel. Habíamos tenido tanta relación preconyugal que desde el momento en que pasamos por lo canónico nos pusimos a trabajar desde el primer día.
Y estamos trabajando con absoluta normalidad y los temas están funcionando perfectamente bien. A nivel de management, a nivel de Consejo de Administración, el Consejo está funcionando como una piña. Aquí hay muy buenos representantes y dignísimos representantes de ese Consejo. El Consejo está funcionando como una piña y en las reuniones de esta compañía no se percibe ni parte española ni parte inglesa. Cuando me decías, hay quien dice que vaya a ser española o vaya a ser inglesa, la compañía ha suscrito un pacto de salvaguarda de 5 años que no tiene nada que ver ni con nombres comerciales ni con continuidades. Tiene que ver con lo que son derechos de tráfico aéreo. Las compañías aéreas vuelan porque tienen derecho de tráfico y hay derecho de tráfico porque hay bilaterales. Entonces, los derechos de tráfico aéreo van a seguir siendo bilaterales, probablemente menos de los próximos 5 años. Pero hay un pacto de 5 años que afecta solo a determinado tipo de salvaguardas. No tiene nada que ver ni con si la empresa va a ser inglesa ni va a ser española. La empresa es española, seguirá siendo española y habremos fracasado si a la vuelta de 5 años la bandera es española o la bandera es inglesa. A la vuelta de 5 años tenemos que tener en el Consejo gente de África, gente de Medio Oriente, gente de Asia, gente de Estados Unidos, que ya la tenemos, gracias a Dios. Si no, habremos fracasado completamente. La compañía pretende ser global. Con respecto a disgustos de fondos de pensiones, no hemos tenido absolutamente ninguno. El análisis previo que se hizo fue tan suficientemente profesional y serio y correcto, y el acuerdo de rescate del déficit del fondo al que se llegó entre el management de British Airways y el trustee es tan transparente que, bueno, está en la página web, es decir, no pone en lo absoluto en riesgo la evolución de la compañía. Si tuviera que decir algo, diría que la perspectiva, la evolución de lo que ha sido el hub de Heathrow ha sido muy positiva. O sea, paradójicamente el Reino Unido está también en crisis, pero Londres mucho menos y Heathrow mucho menos, por lo tanto no hay absolutamente ningún tipo de sobresalto. Y con respecto a otros targets, bueno, está en proceso la operación de British Midland, que eso es público, British Midland, en BMI, y nosotros estamos absolutamente abiertos a cualquier tipo de operación sin ningún tipo de urgencia. Es decir, cuando encontremos un buen target donde hay afinidad, que se pueda incorporar al grupo y que el proyecto funcione, seguiremos adelante. Mientras tanto, seguimos trabajando en alianzas y reforzando alianzas en todo el mundo. En relación con esto último que acaba de decir usted, desde el economista Miguel Ángel dice, ¿es complementaria la posible compra de TAP con la estrategia de crecimiento de Iberia? Bueno, como me he referido anteriormente, es imposible legalmente. No se puede tomar control de ninguna compañía. ¿De TAM o de TAP? Yo creo que en la pregunta pone TAP. TAP Portugal. Sí, no hay proceso con TAP. El Gobierno decidirá en su momento si arranca o no arranca un proceso y, bueno, nosotros en este momento, sin tener visibilidad, no emitimos ninguna opinión. Sandra Tobar, de Dirigentes, dice, Iberia ha resuelto el conflicto con el personal de tierra. ¿Cuándo cree usted que lo va a resolver con los pilotos? Por otro lado, SEPLA asegura que Iberia Express provocará el despido de entre 300 y 400 pilotos. Es cierto, porque han rechazado su alternativa a Iberia Express. Susana Arenes, de Público, ¿el Gobierno va a mediar en el conflicto con el SEPLA para frenar las huelgas, como parece que ha hecho con el colectivo de trabajadores de tierra? Con respecto al colectivo de trabajadores de tierra, lo que ha habido es un proceso de diálogo, y como lo hay con todo el mundo, Nosotros tenemos las puertas abiertas para dialogar con todo el mundo. El Gobierno lo que presta es un mejor apoyo, su mejor asesoría y está siempre en una posición de disponibilidad, pero no hay ninguna mediación formal, tipo arbitraje, ni nada de eso del Gobierno en la operación en el caso de los trabajadores de tierra. El conflicto con los pilotos, bueno, es que el conflicto con los pilotos es una cuestión de juicio de valor. No hay un conflicto laboral planteado por los pilotos, es que a los pilotos no les gusta la forma en que se está gestionando la compañía, cosa que yo puedo respetar. No que se está gestionando, sino que en un punto concreto donde todo el mundo sabe que lo que hay que hacer es lanzar Iberia Express, hay un punto de absoluto desencuentro en si debe ser una compañía 100% de estar dentro de Iberia o fuera de Iberia, que yo creo sinceramente que es un matiz en el que los clientes no deberían de estar envueltos ni cautivos ni sufriendo
estas diferencias de opinión. En primer lugar, porque quien toma las decisiones en la compañía es el Consejo de Administración. O sea, hasta ahí podíamos llegar. Y porque el Consejo de Administración es quien tiene la información, la formación y la responsabilidad y el poder para tomarla. Y el Consejo lo que ha tomado, y la compañía va a seguir adelante con las decisiones que ha tomado el Consejo. Le pregunta también Antonio Sobreño si Iberia Express es la solución de los problemas de corto y medio recorrido de Iberia. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Cuáles podrían haber sido las alternativas? ¿Por qué no hacerlo utilizando Vueling, de la que Iberia es el accionista mayoritario, o comprando Air Nostrum, que actualmente opera muchos de los vuelos regionales de Iberia? Eladio, desde la cadena SER, dice: ¿hasta cuándo es sostenible una campaña de huelgas como la que lleva a cabo el SEPLA en Iberia? Vamos a ver, yo decir que es la solución me parece demasiado ambicioso. Es una parte de la solución. O sea, estas son compañías extremadamente complejas de gestionar. Entonces, es una parte de la solución, pero no es la solución. Me he referido anteriormente a que estamos tomando un montón de decisiones relativas al hub, de mejoras operativas, de mejoras de calidad, etcétera, etcétera. Luego, esto es parte de la solución, pero es una condición sine qua non. Es fundamental que vayamos adelante con el tema de Iberia Express. ¿Por qué no se ha hecho antes? Pues porque no hemos podido, porque materialmente la compañía dio un primer paso, como me refería antes, en el mes de octubre, y hemos estado negociando durante 2 años para ver si podíamos hacerlo dentro de un total consenso y con un proyecto compartido con todos los colectivos de la compañía. Finalmente, y es doloroso, finalmente hemos tenido que hacerlo tomando las decisiones que hemos tenido que tomar, pero no hemos podido hacerlo compartido con una parte del colectivo. La apreciación con respecto a Vueling y por qué no hacerlo con Vueling es absolutamente correcta. Nosotros no podemos hacerlo por Vueling porque estamos limitados por el convenio laboral con los pilotos. Si no lo hubiéramos hecho con Vueling, se me ocurren pocas compañías mejores que Vueling para poder alimentar la red de Iberia en Madrid. Ojalá pudiéramos haber hecho con Vueling y no hubiéramos tenido que montar todo este tinglado. Pero si el convenio expresamente prohíbe que esto se haga con Vueling, lo que no hemos querido es tomar una decisión que vaya en contra de lo que está especificado en el convenio, porque en este caso habría una huelga plantada en la calle y en ese caso la huelga sería por incumplimiento de convenio. Y nosotros no hemos querido, bajo ningún concepto, actuar incumpliendo el convenio. Pues esa es la única razón. El ideal hubiera sido utilizar lo que ya teníamos entre manos. De hecho, el Chief Executive de la compañía nueva es el señor que ha estado manejando las operaciones de Vueling durante este tiempo, porque es un modelo de éxito. Me había preguntado un tema de si es sostenible esta huelga. Lo que no es razonable. Lo de sostenible, desde luego, tampoco, porque en este momento la compañía lo que se ha volcado es en sus clientes, que es el ADN de nuestro negocio. Y creo que hemos hecho un buen trabajo y yo estoy súper orgulloso de cómo la dirección de la compañía lo ha hecho y cómo los trabajadores se han volcado. Un buen trabajo en anticipar el problema, en realocar a la gente, en avisarle a los clientes, en llevarlo a otro sitio, en buscarlo en medio alternativo. Pero, claro, esto no puede ser de por vida. Primero, cuesta dinero. Segundo, distorsiona la operación. Y tercero, ahora estamos ya con los lunes y viernes. O sea, a ver dónde más te duele para que te lo pueda organizar de una manera más dolorosa, ¿no? Entonces, lo que no es aguantable. Sostenible, no sé si es sostenible, pero aguantable no lo es. Y bueno, esta compañía el 25 de marzo está volando. Le preguntan si Iberia es partidaria de la privatización de AENA, cuál sería su modelo, privatización del conjunto o segregando aeropuertos, de modo que los más rentables tendrían muchos novios y los poco rentables, que son muchos, no los querrá nadie. ¿Temen que la privatización de Barajas ponga en riesgo a medio o largo plazo el uso prácticamente exclusivo de la T4 por parte de Iberia? Vamos a ver, con respecto a la privatización de AENA, y aquí hay personas mucho más autorizadas que yo para hablar de este tema, yo creo que hay que tener algo en cuenta con carácter previo, y es que los aeropuertos son monopolios naturales. Por lo tanto, la consideración de público o privado con una vertiente filosófica, cuasi ideológica, tiene poco sentido. O
sea, los aeropuertos son monopolio natural y como tal hay que gestionarlos. Entonces, hay modelos en el mundo magníficos de aeropuertos gestionados por el sector público y modelos de aeropuertos gestionados por el sector privado. Lo que nosotros necesitamos como operador, lo que nosotros necesitamos es un aeropuerto que funcione bien y que funcione a buen coste. Básicamente es lo que necesitamos, no iría a más cosas. Por lo tanto, no sé si deberíamos nosotros emitir grandes juicios de valor en cuanto a cuál es el modelo ideal de privatización, etcétera, etcétera. Lo que sí hay que tener muchísimo cuidado, cualquiera que sea el modelo de privatización, si al final privatiza para obtener ingresos, es que la obtención de ingresos que tenga el Estado con la disposición de ese activo no sea pan para hoy, hambre para mañana, en el sentido de que las condiciones de mercado, tanto por las condiciones de financiación de la propia concesión como por la evolución futura, que las condiciones de mercado no te lleven a un planteamiento de subida de tarifas que a medio o a largo plazo dificulten la capacidad competitiva de ese aeropuerto. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. En ese sentido, entiendo que lo que el Gobierno anterior ha hecho es preparar un plan de privatización y que lo que el Gobierno actual está haciendo es reflexionar sobre ese plan de privatización a la luz de unas nuevas realidades que probablemente difieren, o algunas cuando menos sustancialmente, de las realidades originales. Si yo tuviera que tomar la decisión, la reflexionaría bastante a fondo antes de apretar el botón. Iberia acaba de anunciar un acuerdo con ALSA para llevar viajeros desde varios puntos de origen en España a la terminal de Iberia en Barajas. ¿Qué ventaja supondrá para los viajeros? ¿De qué depende hacer algo similar con Renfe? Bueno, a mí me parece fundamental. O sea, es el concepto de intermodalidad que en cualquier hub moderno de Europa está funcionando. Este país tiene inversiones muy grandes hechas en trenes de alta velocidad y en aeropuertos, concretamente en aeropuertos de Madrid y en el tren de alta velocidad. Las inversiones son bestiales. Entonces, la puesta en valor de esas inversiones se obtiene conectándolas. Y la conexión no son grandes palabras en materia de inversión. Yo creo que es un win-win para todo el mundo. Con los autobuses pasa exactamente lo mismo, que si un señor, que le podamos vender a una persona un billete de Burgos a Sao Paulo, y de Burgos a Madrid lo hacen en autobús y de Madrid a Sao Paulo lo hacen en avión, con facilidades de entrega de equipaje, etcétera, etcétera. Es decir, es darnos la mano para no competir entre nosotros, porque en alimentación de red nosotros lo que necesitamos es alimentar la red de largo, no competir en el corto. Si nos la alimenta el tren, la alimentan los autobuses o la alimenta quien quiera, estamos encantados. Lo que tenemos es que trabajar de la mano para poder ser sinérgicos unos con los otros. Luis Blázquez, presidente de Mercamadrid, dice: el negocio de transporte de mercancías, especialmente el de alimentación, red de frío, ¿cree que es suficiente para la distribución nacional de alimentos? ¿Y cuál sería o está siendo el peso de Iberia en ese tema? El peso de Iberia es importantísimo en lo que es transporte de perecederos con carácter transoceánico. Somos líderes, pero con enorme diferencia somos líderes en Europa en lo que es transporte de perecederos en cargo. Dentro de España ya es un poco más complicado, con el matiz de las islas, pero dentro de España ya es un poco más complicado porque dentro de España la conectividad transversal que no pasa por Madrid no necesariamente es lo que nosotros estamos gestionando como línea aérea, ¿no? Agustín Cortés se refiere a uno de los temas a los que usted mismo ha hecho referencia en su discurso. El AVE es uno de los principales competidores del avión como medio de transporte. Hoy se ha sabido que Talgo estudia un consorcio para implantar en España un AVE de bajo coste. ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve viable, teniendo en cuenta que está pendiente la liberalización del transporte ferroviario en España, o es que Talgo tiene ventajas por sus antiguos acuerdos con Renfe? Pues yo creo que en principio es inevitable. O sea, cualquier medio de transporte que se ha ido desarrollando en el mundo tiene su tendencia al bajo coste. El bajo coste te viene de que, bueno, pues hay distancia. El libro blanco del transporte en Europa hoy está diciendo algo que es determinante. Lo que está diciendo es que en distancias de 700 kilómetros, radiales de 700 kilómetros, potenciese el tren de alta velocidad y transporte alternativo al avión, por factores medioambientales, tanto de tipo acústico como de tipo CO2, etcétera, etcétera. Pues eso es una realidad, eso no va a cambiar. Por lo tanto,
Eso irá desarrollándose cada vez más, irá haciéndose cada vez más asequible. Yo no sé si el concepto de un producto de alta velocidad de bajo coste viene del lado de la oferta o del lado de la demanda, porque la verdad es que del lado de la demanda el coste de viajar en este momento en AVE en determinados trayectos es bastante bajo, anormalmente bajo, si lo comparas con el coste del avión, que tenemos que pagar el 100% de nuestras infraestructuras en nuestras cuentas de resultados. Por lo tanto, yo creo que es normal que se vayan desarrollando alternativas mucho más baratas de transporte. La competencia no me asusta en lo absoluto, sino que yo creo que la competencia lo que hace es alegrar los mercados. A la competencia lo que hay que quitarle todos los corsés que tenemos. Ahora, lo que no puede es competir con un señor que llega nuevo, que viene de Shannon, donde tiene la razón social, y que se pone a competir, y tú con una mochila con 200 kilos de piedra encima de la espalda. Eso es lo que no puede ser. Pero abrir la puerta a la competencia y competir con lo que los ingleses llaman un level playing field, donde todo el mundo tenga unas condiciones de partida a las que pueda pelear, a mí me parece fantástico. Sin ser naif, Tampoco vayamos ahora a dar todo lo que hemos ido ganando después de muchos años de sangre, sudor y lágrimas. Rafael Ansón, presidente de la Real Academia de Gastronomía, dice cómo influye en las decisiones de Iberia el crecimiento turístico del último año y las buenas perspectivas de futuro. Los turistas lo que más valoran, dice don Rafael Ansón, es la gastronomía y luego las infraestructuras. Nosotros la vinculación que tenemos con el turismo es muy específica. Las grandes masas de turismo las mueven tour operadores o las mueven compañías que tienen mayor integración de lo que es el servicio de agencia y las mueven compañías de bajo coste. Nosotros también, las compañías de red también mueven mucho turismo, pero no hay una correlación tan directa en lo que es el turismo de corto, mucho más en el de largo. Si crece el turismo de o hacia América Latina o de Estados Unidos, sí que lo notamos mucho. Hombre, es positivo el efecto, evidentemente. Las compañías americanas y las asiáticas se resisten a pagar por la contaminación de los cielos europeos y le preguntan cuál es su posición ante el comercio de emisiones de CO2. Lo he comentado un poco anteriormente. Lo que es absolutamente fundamental es que yo creo que preservar el medio ambiente es un objetivo con el que la industria está absolutamente comprometido. Creo que es absolutamente fundamental que lo hagamos, pero es vital que se haga con carácter global. Esta industria no puede operar con una legislación distinta en una región y en otra. Entonces, acudir al comercio de emisiones es bueno, lo mencionaba anteriormente, en el sentido de que es un mecanismo menos perverso, por así decirlo, que el mecanismo fiscal, pero lo que sí hay que hacerlo es con carácter global y dentro del seno de la Organización Internacional de Aviaciones Civiles, porque si no vamos a tener un problema. Adolfo Fabieres dice, ¿qué preocupaciones, si hay alguna, produce a IAG las compañías aéreas de Oriente Medio? Carlos Falcó le pregunta si se plantea Iberia vuelos directos a Beijing, Pekín o a Shanghái, que representan un mercado clave para el futuro para muchas empresas españolas. Y Javier Curuana le pregunta por si la entrada en oneworld de Malaysian Air System da oportunidad y tiene pensado Iberia la posibilidad de conjuntamente con esta compañía abrir ruta a Kuala Lumpur. Las compañías del Golfo, esto es como todo, se puede razonar desde el punto de vista racional o emocional. Yo voy al racional. En el Golfo, tanto Abu Dhabi como Doha como Dubái, son tres ciudades que se están construyendo alrededor de los aeropuertos, porque saben que su desarrollo futuro, con un petróleo más o menos vivo o más o menos caduco, su desarrollo futuro va a depender muchísimo de la capacidad de interconexión que sean capaces de generar. Y, por lo tanto, tienen una obsesión por convertirse en los hubs entre Asia y América. Y tienen grandes posibilidades de convertirse porque tienen unas estructuras de costes, unas prestaciones de infraestructuras y luego una flexibilidad, cuando menos a la hora de sentirse contento o descontento porque el petróleo sube o baja, porque básicamente pues es un poco la misma historia, con dos bolsillos distintos. Son compañías que han decidido que la prioridad contundente es el desarrollo de aeropuertos, de conexiones aeroportuarias y el fútbol como imagen, que es importante. Entonces, estas compañías, por eso están metidos en el Manchester, están metidos en el Barça, en el Madrid, en todos lados se han metido. Todas estas compañías lo que están es creciendo, ex novo, con unos hubs bien desarrollados, con una capacidad de inversión muy grande
y con unas flotas de ultimísima tecnología. Y están volando por el mundo, dando buenos precios, dando un buen producto, etcétera, etcétera. ¿Qué representa eso para las compañías europeas? Pues para las compañías europeas representan un dolor de cabeza, sin lugar a dudas. Y representa un dolor de cabeza porque de los tráficos de largo radio que tienen todas las compañías, que tenemos todas las compañías, la parte correspondiente al tráfico de conexión es una parte muy relevante. Entonces, si tú tienes dificultad de mantenerte competitivamente en lo que son tráficos de conexión, estás debilitando tus tráficos troncales. Por lo tanto, son un pequeño dolor de cabeza, un gran dolor de cabeza. Con respecto y a su vez, están enseñando determinadas cosas en materia de operación, de conexiones, etcétera, etcétera. En el caso de Pekín, España, es un poco lo mismo. O sea, nosotros cuando vemos un vuelo de largo radio, tenemos que pensar pues, que un 60, un 70% es tráfico de conexión. Luego tenemos que arrancarlo asegurándonos una buena conectividad que nos alimente la red para que no nos falte masa crítica a la hora de estar saltando todos los días. Porque los que estamos sentados en esta mesa estaríamos encantados este año en que pusiéramos un vuelo a Pekín. Pero yo no sé si venderíamos más de 500 billetes aquí entre todo el año. El resto hay que llenarlo todos los días. O 1000, me da igual. El resto hay que llenarlo todos los días. Entonces, en lo que es su versión punto a punto, sin considerar alimentación de red, España en este momento no está en el momento más boyante desde el punto de vista de origen, como ingreso, ni en pasajeros ni en cargo, entre otras cosas, porque de aquí a China nadie exporta nada, todo viene de allí para acá, y por compañías chinas. Pero con el ciclo levantándose un poquito más, bueno, probablemente con una reactivación de la demanda y del movimiento interno, el punto a punto se puede reactivar. En lo que es conexión de red, sí tenemos un poquito más de problema, porque claro, hay mucha gente de Europa que tendría que bajar para luego subir, pero tendría que bajar para luego sobrevolar alguno de los hubs de nuestra competencia, Frankfurt o París. Hombre, ahora dentro del contexto de la operación con British Airways, pues ahora estamos, Rafa está con Keith Williams, ahí viendo muy a fondo cómo hacemos algún tipo de composición para que empiecen a salir nuevos vuelos a Pekín. Está en el radar y lo haremos lo antes que se pueda. O sea que, Carlos, te llevaremos a Pekín, no hay duda. Y con Malasia es un poco lo mismo. La entrada de Malasia en OneWorld es una magnífica noticia porque nos da conectividad en una parte de Asia donde no la teníamos y al final no significa nada en materia de movimiento corporativo, que es imposible hacer movimientos corporativos con un brazo tan largo, pero sí que significa que la red de OneWorld es mucho más tupida y podemos darle muchísimo más servicio a nuestros clientes. La Comisión Europea ha advertido a Spanair de la ilegalidad de las ayudas públicas que viene recibiendo de la Generalitat de Cataluña. ¿Qué opina usted de ese tema?, le preguntan. Aquí yo creo que es un poco aquí hay una cuestión estadística, ni siquiera filosófica. La cuestión estadística es que en la mayor parte de estas rutas, la mayor parte de rutas que en Europa se han iniciado y se han creado con subsidios, tratando de crear unos tráficos, en mi modesta opinión, artificiales, no han funcionado. Es decir, esta ley de SAI, de primero de económica, de que toda oferta crea su propia demanda, yo creo que habría que complementarla diciendo que desde luego no siempre. En el ámbito de las líneas aéreas no hay una sola ruta subsidiada, o sea, una sola ruta que se haya arrancado en la base de un subsidio, que al levantar el subsidio se haya mantenido la ruta, se cae la ruta sola. En España estamos llenos de ese tipo de ejemplos y en Europa exactamente igual. Es lo que se refiere a rutas. En el caso de Spanair, bueno, yo creo que el caso de Spanair no tiene nada que ver con ese tipo de subsidios sobre rutas, eso es más el caso de otras compañías. En el caso de Spanair tiene mucho más con un concepto de ir desarrollando una línea aérea con un ámbito más o menos regional. Particularmente nosotros ese modelo no lo vemos y con independencia de lo que diga Europa, que me parece que lo que está diciendo es lo que tiene que decir, con independencia de eso es que una compañía de corto y medio radio con unos costos de operación similares a los que tiene Europa o a los que tiene Iberia y no similares a los que tiene Vueling o los que tiene Ryanair. Una compañía de corto y medio radio con ese tipo de costos
sin una operación de largo radio que de alguna forma complemente la cuenta de resultados, eso no tiene ningún futuro. Pero eso lo sabe todo el mundo. Con frecuencia usted dice que es urgente que España recupere su credibilidad, planifique seriamente y ejecute con contundencia las diferentes reformas que son necesarias. ¿No cree que las contradicciones entre ministros están resultando perjudiciales para la fiabilidad del nuevo Gobierno? ¿Cree que al final habrá subida del IVA? En ese caso, ¿cómo puede afectar al tráfico aéreo y al turismo, un sector vital para nuestra economía? Reforma laboral. ¿Qué reforma laboral? ¿Congelación salarial? ¿Abaratamiento del despido? ¿Qué política contra el asentismo? ¿Contrato laboral único con alrededor de 20 días de indemnización? Ya sé yo que son muchas preguntas, pero si quieres se las repito después. Sí, vamos a ver. Bueno, yo creo que en cuanto a las declaraciones y tal, cada quien sabe de lo que habla, yo de eso no sé. Lo que creo que es importante es y que está en el aire, ¿no? Creo que no hay que ponerse a pedir en este momento a nadie que tenga el hilo negro o la piedra filosofal perfectamente clara. Yo creo que el país se está moviendo, Europa se está moviendo en un dilema tremendo, que es, por un lado, tiene que resolver el déficit fiscal y tiene que resolverlo sin desalentar el crecimiento. Y eso no es tan fácil, eso es más fácil de contar que de decir. Eso en México lo define muy bien un dicho popular que dice: ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. No es tan fácil decir recorte de gasto público a muerte, si desalienta el crecimiento, sin crear empleo, etcétera. Yo creo que el tema es complicado, lo que hace falta es ponerse a trabajar y ponerse a trabajar en un camino correcto, que probablemente sin duda es lo que se está haciendo en este momento. ¿Y qué tanto aguanta la reducción del gasto público para ser la vía de reducción del déficit fiscal? Es lo que te da la respuesta de si se hace vía reducción de gastos hay que darle un toque a los ingresos. Yo creo que no hay que ir a Harvard y es una cuestión de matemática pura. Si es el IVA o el IRPF, pues bueno, cada quien tiene su librillo. Lo que creo que en la globalidad de todo eso, de alguna forma tendrá que verse, y aparentemente el viernes van a dar un primer paso en la cumbre. Lo que tendrá que ir viéndose es una cierta armonización y una cierta coordinación dentro de Europa, porque cada uno no puede ir disparando con su propia pólvora. En materia laboral, yo creo que es absolutamente fundamental que nosotros hagamos una reforma sencilla, 2 hojitas. Creo que Portugal es un modelo, sencilla, concreta, completa y rápida. Sinceramente, yo creo que tenemos un problema de competitividad tremendo, que nos estamos mareando y volviendo locos en si vamos por un camino o vamos por otro, y es fundamental que las compañías podamos tener por delante un marco de referencia en el que nos vayamos a desarrollar en los próximos años, porque es que si no hay unas reglas del juego claras, no vamos a crear empleo, nunca. Entonces yo creo que eso es exactamente lo primero que hay que poner encima de la mesa. Y no me cabe duda que se va a poner. No sé qué otras más. ¿Qué tal se lleva Iberia? ¿Qué tal se lleva usted con el nuevo Gobierno? Por ejemplo, ¿está hablando usted fluidamente con la ministra de Fomento, con la señora Pastor, de la huelga de Iberia, del nuevo modelo aeroportuario? Nosotros hemos mantenido siempre una excelente relación con la Administración y con el Gobierno, y, por supuesto, la seguiremos manteniendo y la seguimos manteniendo en este momento. Excelente, fluida y con un respeto sincero, abierto y cordial. Los intereses son los mismos. En nombre de Asisa, de BT y de Red Eléctrica de España, el presidente de esta última, don Luis Atienza, va a despedir el acto. Y muchas gracias. Muchas gracias a Antonio Vázquez por su presencia en estos desayunos, por habernos aportado algo que ya conocíamos, que le caracteriza, una visión muy clara del negocio, unas prioridades muy claramente expuestas, una gran firmeza y al mismo tiempo unas formas exquisitas. Y queremos desearle mucho éxito a Iberia en esta andadura, porque es una muy buena piedra de toque
de nuestras tareas como país, de nuestras tareas, de nuestra capacidad para dotarnos de la flexibilidad necesaria para afrontar los ajustes del ciclo, pero sobre todo para afrontar los ajustes necesarios para construir una economía competitiva con la flexibilidad estructural necesaria. Mucha suerte y mucho éxito. Muchas gracias.